En este punto vamos a humedecer todo el cabello del cliente. Con los dedos vamos a tratar de meter todos los dedos entre el cabello del cliente. Quede totalmente mojado para poder empezar a seccionar la parte de arriba de lo largo con lo corto. Ya con el cabello totalmente mojado, vamos a peinar con nuestra peina de niveles todo hacia atrás y vamos a empezar a seccionar la parte larga y la parte corta. Entonces empezamos de donde está el cerquillo del cliente, con el peine de niveles, vamos a seccionar toda esta parte. Vamos a hacer un tipo de herradura o cuadrado, visualizando bien donde esté el remolino. Para este punto podemos utilizar ya sea velcros o picos de garza o mariposas. En este caso yo traigo picos de garza. ¿Para qué? Para sujetar toda la parte de arriba y no caiga a la hora de estar haciendo el corte de los laterales del cliente. Así nos vamos sobre toda la superficie. A esto se le va a llamar partición 1 y partición 2. Aquí está el remolino. Vemos hacia dónde crece el cabello y empezamos a seccionar. Vamos hasta llegar al otro extremo del cabello. Y en este caso no tengo pico de garza, pero voy a usar un velcro. Lo que ustedes tienen que ver es que se divida la parte superior con la parte posterior, la parte baja del cliente. Traigo unos velcros que no nos vamos a sujetar el resto del cabello. Así ya quedó todo sujeto el cabello. Si se dan cuenta, hicimos como un tipo de herradura, donde seccionamos el cabello más largo y el cabello más corto. Voy a dar vuelta para que vean. Y ya quedó totalmente seccionado el cabello. Ok, ya teniendo la partición de arriba con la de abajo, derecha e izquierda, a estas pequeñas le vamos a llamar secciones. Después de la partición, ya que tenemos partición 1 y partición 2, vamos a empezar a hacer secciones, pequeñas secciones, en este caso en diagonal, hasta llegar a la mitad del cabello, el posterior del lado izquierdo. En este caso voy a empezar con el lado derecho a hacer las secciones, las pequeñas secciones. El peine de niveles bajo y ya es al gusto del cliente. En este caso únicamente vamos a hacer un pequeño, a rebajar un poquito y hacer un poco de despunte. Por lo que tomen mis dedos, como la tijera, y empiezo a cortar. Esa es mi línea guía. Aquí donde yo pasé la tijera es mi línea guía. Y en esa misma referencia vamos a seguir haciendo secciones hasta llegar a la parte media del cráneo del cliente. Seguimos con la segunda sección. Ya tengo mi línea guía, que fue la primera. Seguimos con la siguiente sección. Voy a tratar de agarrarla así para que puedan ver. No deben de perder de vista la línea guía porque esa es la referencia del largo que están dejando a los costados del cliente. Diagonales siguen sacando secciones, siguen avanzando.
que las secciones tienen que ir siendo muy pequeñas, tienen que ir paso a paso para que vayan viendo la línea guía antes de finalizar a hacer el primer corte. Deben ir en orden hasta llegar a la mitad de la cabeza del cliente. Aquí se dan cuenta, pasa la oreja y aquí continúan ustedes con la línea guía después del oído del cliente. Todo quedó uniforme. Se dan cuenta, aquí estoy por llegar a la parte media del cráneo de la nuca del cliente, entonces sigo con las mismas secciones. Cuando ya lleguemos a este punto, vamos a dejar hasta la mitad. Y ahí se dan cuenta, está la línea guía. Recuerden trabajar en orden. Yo le llamo así como A, B, C, hasta llegar a la Z. Y hacer un pequeño checklist y va quedando bien el corte. Y únicamente regresarnos, como si fuera en este caso, como si fuera de la Z a la otra vez. Para hacer nada más un pequeño chequeo de rutina si es que nuestras secciones quedaron bien, y si no, por eso hacemos el chequeo y regresamos por si es que nos quedó un poquito más largo de unos lados. Así nos aseguramos de que el cabello quedó de la misma altura. Para esta parte vamos a volver a repetir el procedimiento que hicimos del lado derecho, ahora del lado izquierdo. Recuerden que vamos a empezar de la sien del cliente o del cerquillo hacia la parte media del cráneo donde ya tenemos bien seccionado el cabello del cliente. Ok, continuamos. Igual recuerden que estas son pequeñas secciones. Voy a agarrar poco cabello, más o menos como lo de un dedo, o 1 centímetro, hay que ir haciendo las secciones. Van a ir en paralelo, ¿vale? Aquí está mi línea guía. Vuelvo a agarrar otra sección. Si ustedes agarran una sección muy alejada de la anterior, van a hacer que quede el cabello con ondas, en este caso como no va a quedar uniforme el corte. Entonces deben de ir checando mucho eso, sobre todo que vayan avanzando con calma.
idea. Aquí están los cabellos cortos, los que ya corté. Aquí están los largos. Lo pueden observar. Aquí está la línea guía. Aquí yo voy a meter el siguiente corte. Aquí es como les comentaba, como del otro lado. Si se dan cuenta, ustedes llevan secciones porque es a la altura del oído del cliente. Aquí va a sobrepasar, entonces ustedes nada más lo que van a hacer es ir bajando para que les vaya dando la misma línea guía. Y si se dan cuenta, está la línea guía y aquí hay unos cabellos más largos. Ya los tengo con línea de niveles. Esos que voy a recortar. Hay algunos que se vuelven a salir, pero igual volvemos a peinar. Cada que vayan a cortar una sección, vuelvan a peinar hacia abajo. Y luego se va a ver si a otros les faltó. A otros les faltó. Y recuerden, si no, de todas maneras hacemos un checklist, un chequeo de rutina, para que todo quede cortado uniformemente. Como les comento, seguimos la línea guía y continuamos hacia abajo. Si se dan cuenta, voy en orden. Voy a ir tomando pequeñas secciones de cabello. Continúo hacia abajo. Se dan cuenta, estoy próximo a conectar la otra parte que ya había cortado. Ya es casi lo último. Ya conecté hasta el centro. Volvemos a peinar. Volvemos a hacer un chequeo. Ahora de aquí atrás, de la Z a la A, yo le llamo así, para que entiendan que deben de ir en orden. Siempre que trabajen deben ir en orden, para que les hagan un excelente trabajo. Si se dan cuenta, ahí hay unos que me faltaron. Para eso hacemos el chequeo. Que ya quedó uniforme. Si se dan cuenta, si lo peino yo hacia atrás, va a agarrar una buena forma. Bien, en esta parte, si se dan cuenta, ya cortamos del lado derecho, del izquierdo y de la parte de atrás del cráneo del cliente. Ahora vamos a proceder a retirar todos los picos de garza, los velcros, para proceder a trabajar el área o la cresta que hicimos al inicio. Bien, en esta parte vamos a peinar el cabello hacia abajo.
Recuerden que el cabello está dividido en partición 1 y partición 2. El cabello de arriba que está largo y el corto que ya anteriormente ya recortamos. Entonces, dentro de la partición vamos a hacer 3 secciones. Vamos a peinar hacia abajo y de la parte de atrás hacia adelante vamos a dividir el cabello. Lo vamos a bajar hacia la izquierda para poder hacer esta sección. Esa sección o cresta. ¿Cuánto pueden dejar de la sección? A 1 centímetro o un dedo. Yo calculo que 1 centímetro pues es lo dividido. Entonces ya que seccionamos del lado izquierdo, ahora nos vamos a pasar del lado derecho. Hacemos el mismo procedimiento. Pasamos el cabello hacia el lado derecho. Y ahora sí tomamos la pequeña sección que hicimos, con la cresta. Vamos a cerciorarnos que todos los cabellos estamos agarrando de esa sección quede más o menos en relación a la nariz del cliente. Puede variar un poco. Entonces levantamos el cabello a 90 grados. Y si se dan cuenta, por lo regular, todos los seres humanos tenemos el cráneo redondo o ovalado de donde empieza nuestra frente. Entonces nosotros vamos a hacer en 90 grados un corte recto, en paralelo a. Tomamos la primera sección y cortamos. Sin que dejemos ningún cabello del cliente tirado o caído hacia la frente. Entonces ahí hacemos nuestro corte. Si se dan cuenta, ya llevo mi línea guía. Tomo otra pequeña sección y continúo con mi línea guía. Continúo hacia la parte de la cúspide del cráneo. Ahí sí voy a hacer un corte en oblicua. Oblicua quiere decir ovalado o redondo. Con los mismos dedos vamos a cortar hasta llegar a la parte trasera del cráneo. Y ahí conectamos, si se dan cuenta, con el cabello que anteriormente cortamos en las secciones del lateral izquierdo y lado derecho. Bien, teniendo ya la línea guía, la parte central de la cresta, como en un momento ya les mencionaba, volvemos a peinar el cabello hacia abajo. Y vamos a cortar todo el cabello a la altura de la cresta de la línea guía que dejamos. En este caso podemos empezar de la parte izquierda o de la parte derecha, de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. En este caso, por la toma del video, vamos a peinar hacia enfrente. Vamos a levantar primero del lado derecho. Vuelvo a tomar una sección y si se dan cuenta, aquí está mi línea guía de la cresta, de la parte central. Ahí aviento mi primer corte. Vuelvo a levantar en pequeñas secciones. Y ahí está mi línea guía. Voy conectando. Todo el cabello que cae del lado izquierdo y del lado derecho que esté más largo lo vamos a conectar con la línea guía que hicimos al centro. Recuerden ir en orden y no avanzar demasiado. Es a 1 centímetro o menos de 1 centímetro. En este caso, de adelante hacia atrás.
Bien, ahí ya acabamos con la parte del lado derecho y ya quedó cortado a la misma altura de la cresta o de la línea guía del cabello del cliente. Ahora pasamos con el lado izquierdo. Recuerden agarrar también el centro del cabello del cliente para que ustedes vean la altura. Si se dan cuenta, aquí está la línea guía. Ahí ya empiezo mi corte. Continúo hacia atrás. Voy a repetir el paso del lado derecho. Ahora bien, ya que tengo todo cortado el cabello, vamos a pasar al siguiente paso. Bien, para este punto, si se dan cuenta, ya cortamos del lado izquierdo, del lado derecho, de la parte posterior del cráneo del cliente. Ahora, vamos a hacer un chequeo. El lado contrario de donde lo cortamos, si se dan cuenta, lo cortamos de atrás hacia adelante. Ahora, voy a voltear el cliente, viéndolo hacia el frente del lado lateral derecho. Y voy a volver a levantar como si fuera a hacer la cresta o la línea guía. Así voy a cerciorarme que todo el cabello quede totalmente parejo. Vuelvo a levantar el cabello. Y si veo que algunos están largos de la línea guía, los corto. Así vamos a hacer un chequeo y todo el cabello va a quedar de la misma manera. Partiendo del centro, ahora hacia la izquierda, levanto el cabello. Voy cortando los cabellos que quizás hayan quedado largos. Continúo. Llevar hasta el lado lateral izquierdo, hasta ahí. Y repetimos el mismo paso, pero ahora del lado derecho. Recuerden que no van a cortar las puntas, ya no van a cortar más largo, nada más las puntas que sobresalgan. El cabello que ya cortamos. Ahora bien, si son más minuciosos o más detallistas, ya lo hicimos en vertical y en horizontal, lo podemos hacer en diagonal. ¿Cómo hago en diagonal? Tomando de la parte del cerquillo del cliente. Diagonal ahora va a ser. Pero recuerden que nada más no van a quitar altura, nada más van a ir haciendo pequeñas secciones, van a ir cortando esos cabellos que quizás no vimos, se nos pasó, así, luego en diagonal del lado derecho hacia atrás. Así nos aseguramos que todo el cabello quede totalmente parejo. Y vamos a un corte excelente. En esta parte vamos a usar nuestra trimmer o delineadora, recortadora, como ustedes llamen. Aquí le conocemos como, en la barbería se le conoce como trimmer. Entonces empezamos de la parte de aquí de la patilla. La circunferencia que quede bien detallada. Nuestra peine de niveles que tenemos el exceso. Si se dan cuenta, ella quedó bien definido su cerquillo. Esto ahorita a la hora que pasemos a la hora de peinar, vamos a acomodar los cabellos. Continuamos con el otro extremo de la punta de la trimmer.
de la oreja. Aquí vamos a apoyarnos un poco de nuestro dedo. Bajamos. Continuamos con la máquina. En este punto yo les recomiendo que no suban tanto. Si se puede, nada más quiten el exceso del cabello. No vayan a subir también hasta arriba. Eso también se ve mal. Sostenemos la oreja. Bajamos el cabello bien. Y vamos a recortar todos estos cabellos que están a la circunferencia del oído. ¿Ven? Si se dan cuenta, yo no subí más. Nada más fue el contorno. Vamos a bajar el cabello. En este punto, igual nada más vamos a quitar el exceso. No se vayan a subir tan demasiado hacia arriba. Nada más que el exceso. En este caso lo vamos a hacer cuadrado. Si sienten que la máquina no entra, usen las puntas de la máquina. Pueden quitar con la misma trimmer, y si les queda algún exceso aquí fuera del cabello, recuerden que vamos a usar también nuestro navajero con navaja para que le demos un mayor impacto al corte. Vamos a empezar con la parte de la nuca. Mi recomendación es que siempre empiecen de la parte central hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Por qué? Porque si empiezan de la derecha, puede hacer que se vaya más arriba o más abajo. Vamos a pasar de la parte de en medio y partimos hacia la parte izquierda. Aquí se dan cuenta que dan unos cabellitos más largos. Lo pueden igual eliminar con la misma tortillera. Que sobresalga. Pero recuerden que igual debe de quedar bien simétrico. Se vea bien. Y si no, de todas maneras, con el navajero y la navaja vamos a detallar esos pequeños detalles. Ahora empezamos con la parte derecha, igual empezando por el cerquillo. Recuerden bajar todo el cabello con la punta de la trimmer. Hacen igual una curva métrica. Recuerden no aplicar mucha fuerza, si no van a irritar el fil. De todas maneras, si sienten que no quedó bien, recuerden que vamos a pasar el navajero con navaja, ¿no? Seguimos por la patilla. Igual volvemos a sostener el oído del cliente. Recuerden que nada más es el exceso, el cabello largo que está en esa parte. No vamos a subir de más. Continuamos. Recuerden en esta parte también no meterse demasiado.
quitar el exceso. Y pues ya nada más pasamos con la parte de la nuca. Recuerden peinar siempre hacia abajo para que les quede bien el corte. Y empiezan igual de la parte central hacia la derecha. Aquí por aquí nos quedaron otros cabellitos. Una línea trimmer. Quitan ese exceso. Bien, estamos en el último paso, en donde vamos a aplicar agua. Igual todo alrededor del cliente. Un poco de crema para peinar. Ok, vamos a peinar por último ya. Ya sería nada más por último peinar. ¿Qué vamos a hacer? En este caso el cliente se peina hacia la derecha. Vamos a peinar todo el cabello del cliente con un cepillo para peinar y vamos a ocupar una secadora. ¿Se dan cuenta? Yo ya acomodé bien el cabello y ahora voy a peinarlo hacia donde es el gusto del cliente, pero sin olvidar el remolino. Es decir, que si los cabellos del cliente crecen hacia la derecha, vamos a usar o a tomar como referencia hacia donde se peina. Vamos a ir así haciendo el remolino. No vamos a forzar el cabello, es decir, si el cabello va hacia la izquierda, hacia la izquierda. Si va hacia la derecha, hacia la derecha. Si va hacia arriba, hacia arriba. En esa dirección vamos a peinar. Voy a pasar a peinar para que ustedes observen cómo es que se peina. Vamos a ir igual por secciones, lo mismo. Vamos a ir peinando y vamos a ir tocando con nuestra palma, con el anverso de nuestra mano. Y vamos a ver si ya está seco y así vamos a ir pasando hasta concluir todo el peinado, ¿vale? Otro consejo es que voy a aventar el aire de la secadora sobre el cabello del cliente, no hacia donde está el cráneo, el cuero cabelludo, porque tiende a molestar al cliente o lo pueden quemar. Si se dan cuenta, estoy peinando, peino o cepillo y aviento el aire, cepillo y aviento el aire. Cuando yo acabo de cepillar, retiro la secadora y así voy calando. En este caso, esta sección ya se secó, aquí se ve que ya está seco, y voy a continuar. Entre más cepillen el cabello, más tiende el calor caliente a entrar sobre el cabello y va quedando uniforme y ustedes le van dando forma al cabello.
Muy importante, si se dan cuenta, ya llegué casi hasta la parte posterior de la cabeza. En este punto, si se dan cuenta, yo empecé con mi cepillo con la mano derecha y la secadora en la izquierda. Pero aquí tienen que hacer nuevas habilidades y cambiar de mano. A la hora que ya tengan que secar hacia allá, hacia donde va el remolino, también la pueden hacer. En este caso yo ya llegué hasta acá, pero si es posible, o si ustedes tienen que cambiarlo porque hay veces que está uno de manera incómoda. Entonces voy así, yo a lo mejor puedo acabar aquí, pero para acabar de secar este cabello, si se dan cuenta, se ve está mojado, pues voy a tener que forzosamente cambiar de mano el cepillo y cambiarle otra vez así. Entonces tienen que tomar mucho en cuenta eso. Se dan cuenta, ya quedó totalmente seco y no voy a acabar de secar de este lado. En este lado les recomiendo que pongan en el ajuste no muy caliente, sino a la mitad de calor, porque se dan cuenta que vamos a hacer contacto con la piel del cliente. Ya lo ponemos a la mitad. Estamos en la parte final. Tenemos una pomada, gel o lo que ustedes utilicen. Yo utilizo una pomada a base de agua. Entonces, agarramos producto con la yema de nuestro dedo, lo untamos sobre la otra palma. Esparcemos en nuestras dos palmas y lo aplicamos sobre el cabello del cliente. Con nuestros dedos, las yemas tratamos de que entre toda la pomada. Hacemos un cepillo. Igual lo mismo, peinamos hacia el gusto del cliente. Obviamente ya está, lo peinamos con secadora y es más manejable. Y con un peine texturizador, vamos a hacer nuestro efecto. El peine texturizador crea un poco de efecto. Concluiríamos el servicio. Únicamente nos falta retirar la capa y el papel pecho. La parte de aquí hay que retirar el cubridor. Levantamos hasta el cuello. Prendemos el primer gancho, el segundo. Vamos a cortar el cuello. Recuerden que este ya se tira a la basura. Nada más es para que no te dar alguna infección que pudiera haber en el cubridor. Así. Con nuestra trimmer vamos a retirar todo este exceso que queda.
Y por obvias razones, por el cubridor no podemos quitar. Lo vamos a eliminar. Recuerden que para buscar la navaja lo vamos a ver en el casquete regular de corte. Obviamente con el dedo y talco lo aplicamos. Subimos toda la parte del diente, las orejas y el cuello. Recuerden que el talco es para, por si el cliente se llegó a irritar por el papel, cuello y cubridor. Ya por último vamos a aplicar el after, igual es para que el cliente vaya con un bonito aroma de la barbería.